y vamos, por favor, pues voy a recibir sus dudas. Entonces, por favor, no todos a la vez, o bueno, eh, no se esperen para dejar sus dudas. Bueno, ¿qué dudas tienen? Bueno, primero, que diga yo, se les resuelven sus dudas. ¿Todo está claro? Recuerden que el taller... Ah, bueno, esa era otra cosa que tenía que comentar. Los muchachos del lunes se pusieron muy técnicos y dijeron que yo siempre les decía que por lo menos había 2 semanas de entrega, 2 semanas para desarrollar un taller a partir de la primera clase, de la primera sesión. ¿Sí? O bueno, siempre les daba 2 semanas eh, eh, para la entrega. Entonces consideraron que yo al hacer la primera, la sesión de la vez pasada, pues como no la hice el lunes y no la hice el miércoles, pues ellos podrían entregar un poco después. Y pues bueno, está bien. Les concedí eso. Entonces, para los muchachos del lunes, ellos van a poder entregar el domingo de esta semana. Para ustedes, pues si ya les corrí 2 días, pues a ustedes también les corro 2. Entonces, ustedes tendrían espacio para entregar este taller hasta el martes. Sin embargo, pues obviamente les repito, por favor que esto no cambie nada en sus vidas. Realmente no se dañen así el martes, o bueno, no se dañen así el domingo ni siquiera. Terminen las cosas a tiempo. No es un taller largo, no es un taller que exija bastante. Entonces, eh, bueno, ahí ya está el espacio montado. Creo que no se ha actualizado la fecha, sí, no lo he actualizado. Pero bueno, eh, para que lo sepan. Bueno, pregunte, listo, de una. Sí, profe, pues en realidad son tres preguntas, pero pues van como referentes al mismo punto. Es sobre de la parte de cálculos, en realidad el primer punto del diodo Zener. Bueno, primero es con respecto a las especificaciones de, pues la hoja de especificaciones. Eh, para hallar la corriente máxima del Zener se puede sencillamente poner, dividir la potencia entre el voltaje del Zener y ahí se halla una corriente. Pero en las especificaciones dan una corriente que es un poco menor a esa que uno calcula. Eso es como para que uno pueda alcanzar a poner esa corriente sin que sufra daños el diodo o como por qué. No, de hecho no, es algo diferente. Tenemos que considerar una cosa, pues un Zener efectivamente, pues usted va a la novena y dice necesito un Zener de 3,9 voltios, pues ahí se lo dan bajo esa 3,9, o sea, se lo dan así. Usted no tiene que llevar ni siquiera la referencia. Obviamente, la mayor, o sea, la forma más fácil de identificar los diodos Zener es con su voltaje umbral, o bueno, el voltaje de regulación cuando se conecta de manera inversa, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que ese voltaje no todo el tiempo es estable, ¿sí? De hecho, hay una parte que se les pregunta qué tolerancia se les daría, qué tolerancia le darían ustedes a ese diodo, ¿Por qué? Porque no es que él siempre, siempre, siempre mantenga su voltaje. Vamos a verlo. Bueno, eh, ok, deme un segundo. Tenemos pantalla.
Entonces, vamos a dibujar. Ay, ¿qué pasó? No, ahora sí. Si nosotros consideramos el voltaje de diodo, nuestra corriente del diodo Zener, ¿no? Obviamente medido de esta manera. El diodo, a pesar de que sea Zener, que sea Fast Recovery, que sea normalito, todo siempre se va a medir el voltaje de esta manera, en condición pasiva, y su corriente también, de la misma manera, ¿sí? Entonces, cuando regula, siempre su voltaje va a estar ubicado en la parte, bueno, en valores negativos, también la corriente. ¿Mm? Entonces, más o menos el comportamiento de él va a ser este. Una especie de rodilla, codo, díganlo ustedes así. Entonces, nosotros en la eh, acá, en la hoja de datos, vamos a encontrar primero los voltajes y corrientes nominales. Entonces, obviamente, como les digo, el Zener se identifica a partir del voltaje nominal, ¿sí? Y para esto el datasheet nos indica un valor de corriente. Entonces, si lo vemos acá, en esta parte, pues lo vamos a ver, digamos aquí como en la mitad, donde vamos a tener eh, IZT. Pero antes de esto, la curva como en otro color para que se note. Digamos que esto es una curva más bonita. ¿No? Entonces, si ubicamos nuestro punto de nominal acá, en los ejes, pues tendríamos que esta es IZT, tal cual como está en el datasheet, y este sería BZ. ¿Mm? Entonces, la idea del Zener es que mientras que esté en el área de trabajo Zener, pues su voltaje se mantenga estable. Sin embargo, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque como vemos acá, esto es algo con una pendiente. Entonces, es decir, si yo cojo un valor un poquito más arriba de corriente de la corriente nominal, pues esto va a tener un valor un tanto diferente de voltaje. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues entonces la idea es que la idea es que este se va a mover entre ciertos espacios, entre un cierto intervalo, que no es muy grande, pero no va a ser estático siempre. Por eso, acá se nos va a dar, además de que se nos da la potencia máxima que resiste, que en este caso son un, un, un vatio, también se nos da una, perdón, una corriente máxima, ¿sí? Denominada IZS. Y esta es la corriente que realmente corresponde a lo que sería, o sea, la corriente máxima que se le puede aplicar a dicho diodo. Entonces digamos que lo ubicaríamos tipo como por acá. Y IZS.
Y esto va a corresponder a un valor un poco más grande de voltaje, o bueno, más grande en magnitud, pero realmente pues más pequeño, ¿no? Porque todos estos son valores negativos, va a corresponder a un valor mucho menor, mucho mayor en magnitud. Entonces ahí la diferencia entre este y este. ¿Cómo se daría la tolerancia? Pues la tolerancia se daría midiendo pues el valor esperado, valor teórico, y el valor real. ¿Sí? De una vez les contesto una de las preguntas que se les hace. Pero entonces tengan en cuenta que esto nunca se va a mantener exactamente en el mismo valor. Siempre va a tener un leve cambio, ¿no? También con respecto a su corriente mínima. Como vemos, su corriente mínima acá es de, pues, efectivamente la corriente que corresponde cuando la impedancia CN es la máxima. Y pues va a corresponder a este valor de IZK que vamos a tener ubicado como por acá. Entonces, tanto por arriba como por abajo vamos a tener una discrepancia entre el valor nominal y los valores más extremos de voltaje, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Uh, Me extendí un poco más de su pregunta, pero pues queda claro. Sí, profe, sí. Y Bueno, bueno, voy con la siguiente pregunta. Eh, Sería, pues yo estuve haciendo los cálculos de ese mismo punto, el primero, pero no sé si fue que no entendí bien cómo hacerlo o qué, pero el caso es que al final me salía R1 una resistencia negativa. Entonces, pues no sé. O sea, la idea es, primero se halla R2 teniendo R1 igual a cero y después se halla R1 teniendo el R2 que uno halló, porque así lo hice y así fue que me dio negativo. sí, claro. De hecho, mire, considéralo así. Si yo tengo conectado dos resistencias desde mi diodo, o bueno, pues acá tener, ¿no? Bueno, y me dicen que una es variable. Cuando yo tenga esta en cero, lo que va a denotar esta es el máximo paso de corriente, ¿no? Entonces, esta resistencia lo que me va a limitar es que efectivamente este circuito nunca sobrepase esta parte, nunca sobrepase este punto como tal. Porque de hecho lo que nosotros tenemos es que la zona Zener está ubicada entre el valor mínimo de corriente, en magnitud obviamente, y el valor máximo de corriente. Póngalo así. Entonces, y Z, la zona Zener siempre tiene que estar entre estos dos valores. Z acá y ZS. ¿No? Entonces, la R1 se calcula, o sea, cuando esta es cero, pues obviamente el paso de corriente va a ser más grande y se va a calcular efectivamente es para este punto. Como el voltaje es negativo y la corriente es negativa, sí o sí esta resistencia tiene que ser positiva. ¿Mm? Además no tiene sentido que sea una... O sea, las resistencias negativas no tienen sentido, por lo menos no en esta materia. Y no, pero de alguna u otra manera sí van a existir. Bueno, hay montajes que en algunos montajes donde se representa así de esta manera, pero no, pues en ese momento estamos. Las resistencias, las transconductancias no existen. O bueno, existen para ciertos aparatos, pero no para las resistencias. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros subimos el valor de R2, vamos a tener el valor mínimo de corriente en magnitud. ¿No?
La cosa es que yo creo que usted está tomando mal el valor del voltaje. El voltaje siempre se mide de esta manera, como les digo, en condición pasiva. Siempre va a ser así. Ah, bueno, es que este está este yo lo dibujo al revés, de hecho. Los zener obviamente se colocan así, de manera inversa. Profe, creo que ya me di cuenta, es que volví a revisar y había visto que cuando dice que la corriente del Zener sea aproximadamente igual a la corriente mínima, yo había leído corriente máxima y claro, pues claramente no daba por eso. Claro, exacto. Bueno, listo, no hay problema. Y una última cosa, al momento de hallar R2, Ujú. sería bueno tomar, como la corriente tiene que ser menor a la máxima, sería bueno tomar la corriente de prueba, pues ya como para que esté ahí en el centro del intervalo, más o menos. Ah, ¿me repite la pregunta? Es que creo que se me cortó un momentico. O sea, para hallar la resistencia de R2, Ujú. eh, como dice que la corriente pues del circuito tiene que ser menor a la corriente máxima del diodo Zener, sería bueno tomar esa corriente del circuito como la corriente de prueba del diodo Zener, como para que la corriente esté ahí en el centro del intervalo. No, pues, o sea, la idea es que usted revise la mayoría de este intervalo. Si usted pone la corriente de prueba, pues entonces usted va a comerse toda esta parte y esta parte también es importante, también hace parte de la zona Zener. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? No, calcule el límite, calcule la resistencia que encontraría acá y simplemente lo que usted haría, o sea, lo que haría normalmente para no pasarse, perdón, para no pasarse de este punto, aquí sería con R1 y R2 lo más grande posibles. Sería en ese punto pues elegir una resistencia que sea un poquito más bajita para que de tal manera que o sea, como que su punto máximo de corriente esté ubicado acá, ¿sí? Es como muy parecido al comentario que yo les hice anteriormente, siempre, o sea, bueno, en el taller uno que si nosotros no queríamos pasar, o sea, si nosotros calculábamos una corriente máxima de 50 miliamperios cuando teníamos una resistencia de 486, pues hombre, yo realmente como diseñador, yo no le pongo una, una resistencia de 486. O sea, yo no, o sea, si algo sale mal, si hay un leve, un leve desperfecto, o bueno, no es perfecto, o sea, la resistencia siempre tiene una tolerancia de más 10 y menos 10, ¿no? Entonces, si levemente se pasa esa corriente que se quema lo que tenga y lo que tenga que proteger, no, pues entonces yo escojo una resistencia un poquito más pequeña que me limite esa cantidad de corriente de tal manera que yo nunca llegue a estar en mi borde, ¿sí? Yo nunca llegue a estar al borde, sino un poquito antes del borde. De tal manera que el cálculo se tiene que hacer como para que estemos entre esta parte y esta parte. ¿Sí me entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, señor, sí. Sí, es eso. Pero no, utilizar la corriente de prueba no, o sea, no porque está evitando un montón de espacio y la voy a necesitar pues para hacer los cálculos que vienen en la parte de simulación. ¿Listo? Bueno, muchachos, más dudas, más inquietudes. Mm, Profesor, acerca de la primera duda que tuvo el compañero, no me quedó muy claro. Si entonces, digamos, si uno calcula la corriente máxima,
eh, al final es la que usamos o utilizamos la que está en el hoja de datos. La del datasheet. Lo que pasa es No. que usted, ese cálculo no se realiza o sea, no está bien elaborado. ¿Por qué? Porque el voltaje de regulación no va a ser siempre el de no va a ser siempre el del punto nominal. ¿Sí? O sea, no siempre en nuestra zona Zener el voltaje de este Zener va a ser 3.3 voltios. No, es posible que sea 3.2 o 3.1 porque el comportamiento o sea, es como yo les mostraba acá. Esto es como una leve curva, ¿sí? Siempre va a haber un poco de discrepancia. Entonces, si yo calculo como utilizando la potencia máxima, el voltaje, el voltaje de prueba y la corriente para hallar mi corriente máxima, esto está mal. ¿Por qué? Porque realmente mi voltaje de prueba es muy diferente al voltaje que vamos a tener en el punto máximo. O como o sea, en términos de, o como lo muestran acá, que IZS, pues en este caso sería BZS, ¿no? Entonces ese cálculo está mal llevado. Realmente, por eso en el datasheet se da los valores máximos y los valores mínimos de corriente, no de voltaje. Listo, listo. Y una pregunta extra tal vez más, como un poco de la teoría. En Magistral nos dijeron que la corriente mínima del diodo Zener sería una décima parte de la corriente máxima. ¿Eso pues aproxima bien el modelo práctico o solo es una aproximación? Es más una aproximación, es una regla que más o menos puede, se puede extrapolar de una u otra manera, pero realmente revisando la hoja de datos, mire usted que efectivamente, por ejemplo, para este primer Zener, la corriente de prueba es 76 y 10 veces menos, bueno, pues um, 10 veces menos, pues no es muy, o sea, serían 7.6 y no un miliamperio. Realmente esta es la corriente, la mínima corriente en magnitud, obviamente, del Zener es esta. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta. Ya después de esta corriente es que sale eso en la Zener. Listo, gracias. Vale. ¿Más preguntas, muchachos? Profe, si es que no me quedó muy bien claro cómo es ahí la interpretación ahí de la datasheet, porque, o sea, cuando nos dicen que la corriente máxima, miramos ahí donde dice la impedancia. Pues tenga en cuenta una cosa, la impedancia es inversamente proporcional al valor de corriente. Si usted tiene una impedancia grande, por esa impedancia grande no va a pasar una corriente tan grande, ¿no? Si el voltaje es fijo. Entonces, ¿cómo sería acá? Tenemos un valor nominal y un valor de corriente, un valor de voltaje y un valor de corriente nominal, que efectivamente es la que está ubicada como en la mitad de la zona cena. ¿Mm? Tenemos
una parte que dice máxima impedancia Zener. Efectivamente, cuando es la máxima impedancia es porque la corriente va a ser mínima. Para eso, pues se nos da un valor de impedancia, ¿cierto? Que pues obviamente a partir de eso ustedes pueden sacar cuánto sería el voltaje mínimo. Y un valor de corriente. Este sería el valor de corriente mínima para estar dentro de la zona Zener, ¿no? Que sería este de acá, que vemos acá, ¿sí? Y ZK. Listo. Luego nos dicen maximum reverse leakage current. O sea, o bueno, saltémonos esto y veamos esto. Bueno, máxima surge current. No recuerdo bien qué es surge. Pero esta es la corriente máxima que puede atravesar, no es, que puede atravesar nuestro diodo sin tener algún problema de potencia, ¿sí? Entonces lo vamos a tener acá. Vamos a tener esta es como la corriente máxima en magnitud que va a ser esta, ¿no? Entonces ya tenemos valor medio, valor mínimo en magnitud y valor máximo en magnitud. Ahora, ¿por qué en este datasheet hay 4 corrientes? Mire, tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hay 4? Si solamente yo necesito 3. Los extremos y el medio. Bueno, esta corriente, Maximum Reverse Leakage Current, es una corriente que no hace parte de la zona Zener. Es una corriente que efectivamente es muy pequeña porque los Zener, al tener este comportamiento, van a tener aquí un valor leve de corriente en donde este diodo deje pasar algo de corriente, ¿sí? O sea, él no se, o sea, tal cual como los diodos normales. Los diodos normales no es que se enciendan tal cual en 0,7. No, pueden tener un valor menor. Se van a encender por ahí algo así después de los 0,4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa acá. Más o menos en este primer diodo, a los 100 microamperios vamos a tener vamos a tener un valor de voltaje de 1 voltio. Es decir, va a haber un flujo pequeño de corriente. Sin embargo, este pequeño flujo de corriente no hace que el diodo funcione como debería funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el valor de voltaje sea relativamente estable en 3.3. Y fíjese usted que a este valor de corriente el voltaje es 1. Entonces, tenemos encendido de manera inversa nuestro diodo, pero no estamos dentro de la zona Zener. ¿Sí? Entonces acá en este punto, este sería I, como lo dicen acá, IR, que no hace parte que no hace parte de la zona Zener. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí, señor. profe, una pregunta para... ¿Le puedo compartir pantalla para que vea Sí, sí. el datasheet que yo tengo? Sí, señor. Que tengo... Y tengo una duda ahí. Bueno. Un segundito. Listo, creo que ya se está viendo, ¿sí? Denle un segundo. Sí. Profe, es que aquí está la Source Current. Ah, Espere, ok. espere que...
De un segundo. Ya, ya, ya. Sí, señor. Ya sé. Tranquilo. Este lado regulator current. Y pues esta me la muestra como máxima. Entonces aquí es donde tengo la confusión. Aquí está el 38, digamos, para este ejemplo. Ah, Además de estas dos, ¿no? Además de estas dos que muestra aquí. claro. Bueno. No, pues realmente, bueno, tenemos o sea, aquí tenemos valores de impedancia. Tenemos los valores de test, que es lo importante. Ujú. Sí, aquí me dice la impedancia máxima cuando, digamos, hice test 1 y cuando hice test 2, que son estos valores. Exacto. Pero pues me confunden estas dos corrientes de aquí al lado. Bueno, Esta sí sería como la corriente de sobrecarga. So- más o Creo menos. que Más o menos. Sin embargo, esta entra dentro de la zona Zener. No sé por qué ahí no tiene el IR. Es que tiene como la... No, IR. porque fíjese, porque IR también aparece en Reverse Leakage Current. Como... o sea, realmente la Source Current sí entra dentro de la zona Zener. Y fíjese que sí corresponde a la Y que, no a es la muy que yo grande. tengo. Ujú. Y el valor menor, el valor más pequeño de corriente, es la test current, pero T2. ¿Sí? Sí, el 0,5. Exacto. Pero Resistencia entonces dinámica. Sí. está IZM. Esa, Es que si esta es la máxima, no entiendo entonces esta que me indica total. mm, bueno, realmente no sabría qué le están indicando ahí. Sin embargo, cuando usted compra un Zener, usted tiene que, o sea, por ejemplo, los cálculos que hacía el compañero, la potencia es máximo un vatio, ¿no? Sí, Entonces, si usted divide, o bueno, un vatio sobre 3.3 le va a dar aproximadamente la source current, que es un valor donde ya le dicen a usted, no, ya no se pase de ese valor, porque ya es lo ok. máximo. Pero, pues, ¿qué? 300 Profe, millas. no porque, o sea, el 4738 funciona a 8,2 voltios, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, es que es ahí como esa parte porque, bueno, el mío de esa de la datasheet, entonces eso, la potencia que sería un vatio dividido en 8,2 voltios da 121 miliamperios. Y entonces esto yo lo interpretaba como la corriente máxima. Oigan, mire una cosa. Ahí ya Y justo en el taller decía que la corriente IZ debería ser menor que esa corriente máxima. Entonces estaba tomando esa IZ como esos 110 miliamperios que dan ahí como ZM. claro. O sea, sí lo estaba interpretando, pero es que hay un montón de corrientes. Pero, Sí, pero claro, ahí tampoco no se cumple que la corriente mínima sería pues 0,1 pues la corriente máxima. no, como les digo, eso es solamente como para verificar, pero Ah, ok. efectivamente el valor no es estable, el valor Zener, ¿sí? No siempre es el mismo. A ver.
dividido, dividido 3.3, 300. Lo estamos mirando. Punto 2. Entonces, ¿cierto? Sí parece disminuir. Bueno. Y R y R. Bueno. Para no hacernos un 8 en esto, dejémoslo así. Dejémoslo, o sea, la corriente de regulación esta IZM vamos a dejarla como la máxima, ¿sí? Yo igual los cálculos yo lo hice a partir de la source current, igual no cambian mucho a lo que deberían dar. Creo que simplemente estamos tomando un área mucho más grande de corriente y ya, ¿sí? Hay un gráfico que aparecía abajo, no sé si usted lo puede mostrar. Abajo no, lo tenía por aquí. Eso. Listo, entonces es lo que yo les estoy comentando, digamos, si nosotros hacemos más grande la corriente, igualmente no vamos a estar muy lejos del valor de voltaje. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomarlo así. O sea, igualmente, créanme que los cálculos no van a variar mucho si toman uno u otro. Sin embargo, pues obviamente, si este datasheet, o sea, uno lo revisa, pues, o sea, obviamente esa corriente máxima corresponde más al cálculo que uno haría sin variar el voltaje. Entonces, también yo considero que es válido. Simplemente lo que va a pasar, que no le dejo Si el quiere compartir tomarle la un pantalla. pantallazo, pero lo pasa, lo explica en PowerPoint. Sí, pues, o sea, ya lo tengo, ya tengo mi dibujito en PowerPoint, pero bueno. Ahora sí. Claro, lo que va a pasar es que vamos a tomar un valor. Voy a dejar de compartir, sí. Sí, pues igual yo ya le relevé el mando. Bueno. Lo que va a pasar es que va a tomar un valor un poco menor, ¿sí? Y va a tener un valor de una zona Zener un poco menor. Sin embargo, el Zener sí puede aguantar esta parte. Lo puede aguantar. Más allá de este valor no. Pero sí. eh, o sea, es la corriente máximo que aguanta. ¿Vale? Entonces, pueden tomar los dos. Si quieren, si tienen un datasheet, como decía el compañero, que les indica una corriente máxima muy parecida a la que ustedes calcularían, pueden tomar eso. No hay ningún lío. Van a tomar un valor van a tener un área más pequeña, pero esa misma área se va a comportar igual que a la que tomarían si la toman un poquito más grande. No hay problema. Es dependiendo Y del entonces, datasheet que tengan. Que, ¿sí? profe, entonces ahí, pues después cuando tengamos que calcular la resistencia 1, como dice que esa corriente debe cumplir que la corriente I sub z sea aproximada a I sub z mínimo. Sí.
O sea, ahí la I sub z mínimo, ¿cómo la interpretamos? ¿Como 0.1 esa I sub z más o cómo? Pues le estoy diciendo, o sea, primero usted tiene que escoger el área que quiere trabajar. Ujú. Entonces, ya sea con la Search Current o con la Regulator Current, lo que encuentre, sea con cualquiera de estas, pues usted va a tener que escoger un intervalo. Y este intervalo lo va a tener que asegurar a partir de la escogencia de estas resistencias. Entonces no le veo la diferencia, simplemente usted ya define un intervalo de corrientes, pues ya va a tener que saber, pues claro, si le pongo esta resistencia, si yo cuadro las resistencias es para que me cumpla esta condición. ¿Sí? Ah, listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, muchachos, más preguntas. Muy interesante esa, la duda que daba el compañero. Ah, claro, pues. No, pues si tenía otra corriente ahí, pues obvio, pues, era muy diferente. Bueno, más preguntas, muchachos. Oh, ahí vamos bien. No, Profecillo, no. en el punto donde te toca sacar lo de la regulación de carga, la gráfica, ahí tenemos que variar tanto el voltaje de la fuente como la resistencia, No, que está en paralelo, no, tienen que escoger un valor fijo o solo la de resistencia. voltaje. Solo la resistencia se cambia. ¿Por qué? Porque si no, es como si tuvieran una ecuación con dos incógnitas. Podrían hallar un buen resultado. O sea, tendrían no una solución, una curva. No tendrían una curva, una línea solución, sino tendrían un plano como solución. Entonces, pues no. Tienen que escoger un valor fijo de voltaje, dejarlo ahí quieto y variar la resistencia, ¿vale? Ok, profe. Más preguntas. Ninguna. Bueno, Yo tengo otra. ok. Sí, sí, profe. En la parte de los, cuando uno diseña los amplificadores, en el sumador, yo estaba viendo pues las gráficas que están ahí en la guía y pues también empecé pues a buscar en los libros, pero eh, bueno, antes que eso, una pregunta, creo que es que ahí dice que la tensión de salida tiene que ser de 2,5 valor pico, es decir, que solo tiene que tener un pico positivo o... No, tiene que tener pico por ambos lados. Ah, ok, ok. Entonces ahí viene la pregunta. Eh, Ahí en ese diseño del sumador, eh, la resistencia R1, pero que está más a la derecha, Sí. no tiene que ser diferente. Efectivamente,
Las resistencias tienen que Porque ser lo que yo, diferentes. como lo que yo vi es que, o como lo... Ah, listo. No, no le estoy entendiendo muy bien, pero sí, tienen que ser diferentes totalmente. Y yo no sé, ay, ¿qué? Porque esto parece con R1, R1. Efectivamente, las resistencias tienen que ser diferentes para que dé la función que al final vamos a retratar. O sea, no tiene sentido que les pongamos a diseñar si ya les decimos que las R1 siempre debe tener un valor. No tiene sentido, efectivamente. Claro. Aquí lo importante de los sumadores, pues todos los circuitos es la relación entre una resistencia y la otra. Y pues si ponemos valores iguales en todas las resistencias, pues vamos a estar siempre atados a un mismo valor o a un mismo resultado. Entonces, pues no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Listo. Perfecto. Listo, profe. Gracias. Vale. Gracias a usted. Bueno, más preguntas, muchachos. Profe, sí, una así muy pequeña. En la parte de amplificadores, si llega el caso de que la resistencia, o sea, que la salida de la salida no depende de las resistencias que se le pongan, en ese caso, ¿cuál sería como un valor así de resistencia que aconsejaría poner como, no sé, para que sea eficiente? Prueben. La idea es que prueben a ver qué pasa cuando ponen una resistencia muy pequeña. Pues muy pequeña me refiero, no sé, 10. O que pongan una resistencia de 100. Que pongan una resistencia muy grande. ¿Qué pasa ahí con el ancho de banda? ¿Si funciona el circuito o no funciona el circuito? Hay una restricción. Listo, listo, No profe. pueden poner, o sea, si entre más si las resistencias son más pequeñas, sí, pues, sí o sí van a tener que tener, va a pasar un valor más grande de corriente. ¿M? Y efectivamente la salida depende del valor de corriente que pueda entregar nuestro amplificador. Si ustedes le ponen resistencias muy pequeñas, el amplificador va a tener que entregar una corriente muy pequeña. Y ahí en el datasheet nos indica cuánto es el valor máximo de corriente que puede entregar nuestro amplificador. Entonces, pues, si le ponen unas resistencias muy pequeñas, pues ahí van a entrar en esa parte en donde en esa zona en donde el amplificador no es capaz de dar esa cantidad de voltaje y perdón, esa cantidad de corriente y por eso van a tener errores en la salida. Pero entonces por eso le digo, pruebe y verifica a ver qué pasa con los valores de estas resistencias. Listo, gracias, profe. Vale. ¿Más preguntas, muchachos? Sí, profe. Profe, ¿usted dónde nos recomienda? O pues, ¿dónde podríamos encontrar los modelos de los amplificadores? Es que he buscado, pero de pronto no he buscado bien y no he encontrado Um, dos. Creo que Texas los provee todos. O sea, Sí, ok. lo que son los modelos SPICE se encuentran facilísimos. Y sí o sí, por ejemplo, yo tengo el datasheet, el 741 lo tengo de Texas. Vamos a ver. Ah, mi área de trabajo, simulaciones. A ver, del LF350, bueno, lo tengo de... Y ¿cuál es ese? ST, no sé.
ST Semiconductor Technologies, creo que es. ST Microelectronics. ST Microelectronics. Ese lo tengo para el 353. Para el 348 tengo el de National Semiconductor. Pero creo que ese también se encuentra en Texas. ¿Sí? O sea, los de Texas son más bonitos. Y generalmente también son los más completos. Y pues el del LM741. Uy, yo juraba que lo tenía Texas. Bueno, también este seguro sí lo encuentran en Texas. Porque yo la primera clase de hecho que les di, yo descargué el modelo Spice del 741 allá. Yo no sé por qué resulté con este, pero pues igual. FileSheet, eh, eh, National Semiconductors o ST Microelectronics. O sea, como les digo, Texas casi siempre tiene todos. Y si no los tiene todos, pues ahí lo van a encontrar de una u otra manera. ¿No? Listo, profe, gracias. Sí, ahí mire, pues ahí nos dice Diego. Sí, en Texas están todos. Para que no se rompan la cabeza. Texas es muy organizado, tiene muy bien organizado eso. No solamente de eso, sino de todo. Yo trabajé eh, con unos convertidores de Texas y, o sea, información full. Encontraba toda la información. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta adicional? ¿No? Bueno, muchachos. Entonces, no, pues yo creo que resolvimos temas bastante buenos. No tengo duda, no tengo problema alguno. Eh, si tienen algunas otras preguntas de pronto de las curvas de las rectas, curvas de regulación de carga o la regulación de línea, en las dudas del grupo 2 están, pues expliqué pues de una buena manera. Eh, esa fue muy completa, fue bastante larga esa sesión de dudas. Sí, sí, la tienen, ¿vale? Bueno, eso es en cuanto a este taller. Recuerden, para los del miércoles, para los de hoy, para los de este grupo el 6 queda para el martes de la próxima semana. Y les recuerdo por favor lo de los equipos. Recuerden que, pues recuerden eh, tener un poco de disponibilidad, de pronto los llamen, de pronto no, pero pues mejor estar preparados que no. De 2 a 5 pues no hay clases, pues deberían poder. Obviamente con todos los elementos de bioseguridad, más cabe decirles. Y pues por favor, si van para zonas muy feas, pues cuiden los elementos, por favor. No vayan a hacer la primera parada de y que otra gente llegue y los robe y no sepa qué hacer con ellos porque no saben qué son. ¿Sí? No, no. No, y no se ganen ahí un problema, pues tengan un poquito de... Pues, ustedes saben cómo es Bogotá. ¿Sí? Para las personas bueno, voy a enviar un correo en general preguntándoles a algunos grupos si hay personas que hay que hacerles el envío de los equipos. Yo voy a tener que ir a recoger los míos, pues voy en el carro, entonces de pronto pueda recoger los de ellos, pero pues necesito saber.
quiénes son. Pero bueno, de todo eso ya les comentaré pues a las personas con equipo. Si no, pues los que no. Ya pronto voy a colgar la versión, eh, la guía del taller 4. Entonces para que todos la revisen, ¿no? Bueno, listo. No siendo más muchachos, muchísimas gracias por su asistencia, por su atención y nada. Nos veremos la próxima semana y nos estamos hablando continuamente ahí por el correo para cuadrar esas cuestiones de entregas y eso. ¿Listo? Bueno, bueno muchachos, cuídense, que tengan buena semana. Chao, profe, gracias. Bueno, gracias. Bueno, alguien que sí se despide, muy amable, caballeroso. Qué bueno ser saludar y ser saludado. Qué bueno ser despedido y que lo despidan a uno.